Y si hablamos de preguntas, de respuestas y de dudas, este es el lugar donde siempre evacuamos todas esas consultas que ustedes tienen y sobre todo los viernes en nuestro consultorio. Por eso es que hoy te proponemos una vez más que elijas entre estas opciones: nutrición, gimnasia u oftalmología. ¿Cuál de estos temas son de tu interés? ¿Tenés dudas? Porque sabemos que hay que seguir controlándose. Pueden ingresar a @encasasaludok, votan y el próximo viernes tendremos aquí, por supuesto, a un profesional que vaya a responder cada una de esas dudas. Y una cuestión que hoy tiene mucho que ver con el COVID es justamente la detección temprana, el abordaje, las distintas cuestiones vinculadas a nuestro aparato respirador, sobre todo a nuestros pulmones. Por eso es que siempre llamamos a los que más saben y en este caso a José Manuel Viudes, además de que hay un día que se conmemora y que siempre nosotros lo tomamos como excusa para abordar temas, el Día Mundial del Asma. José Luis, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, con muchas ganas de charlar con vos. Primero, gracias por tu tiempo. Y vamos a encarar de arranque la cuestión que tiene que ver con el asma. Hay muchísima gente, vos tendrás cifras que en el país han sido diagnosticadas con asma y otras tantas que lo padecen y no han tenido un diagnóstico, que en el marco del COVID es algo sumamente importante, ¿no? Sí, es muy importante, muy interesante. Hoy es el Día Mundial del Asma y la consigna a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud es sácate todos los mitos que tengas sobre el asma. Esa es la consigna que tenemos en el mundo, porque hay un montón de mitos que hacen que los pacientes estén maltratados, incluso, como decía usted, estén subdiagnosticados, digamos, haya poco diagnóstico de asma. Claro, y cuando hablamos del diagnóstico oportuno, hay que tener en cuenta seguramente algunas sintomatologías que a veces se confunden con alergias o con otras cuestiones, y me parece importante que las podamos resumir y que nos digas cuáles son esas cuestiones a las que uno tiene que estar muy atentos para hacer la consulta inmediatamente con el profesional médico. Bien, lo importante primero es la herencia. Generalmente la mayoría de los asmáticos tienen una predisposición hereditaria, mamá, papá o hermanos con asma. Los segundos son los síntomas que generalmente se repiten en otoño e invierno. Son síntomas compatibles con tos, falta de aire o rinitis, mucha secreción nasal. Y sobre todo algún tipo de estornudo exagerado con respecto a alguna sustancia alergénica que podría ser el polvillo o los ácaros, o el contacto con algunas plantas o el pelo de gato o de perro, digamos. Esos son los síntomas más preponderantes. Los pacientes deberían, en ese caso, consultar a un especialista. Los neumólogos tenemos una forma de diagnosticar correctamente, que es el interrogatorio, más hacerle un estudio que se llama espirometría, que medimos la capacidad respiratoria del paciente, y con eso no solo confirmamos el diagnóstico, porque los pacientes asmáticos soplan menos, sino que aparte probamos el tratamiento, que se basa en aplicarle un broncodilatador, y el paciente al cabo de 15 minutos le repetimos la misma prueba y el paciente mejora sustancialmente su capacidad respiratoria con dicho tratamiento. Son los conocidos PAF, ¿no? Que habitualmente uno los conoce con los broncodilatadores, ¿no? Un PAF. Sí, ahora, hay muchas familias que tienen menores o gente más grande, por supuesto, que frente al COVID tienen un mayor temor, dado que justamente el COVID afecta en principio el órgano respiratorio. ¿Qué posibilidades alguien que ha desarrollado asma tiene de hacer una forma grave de la enfermedad? ¿Hay más posibilidades? ¿Los predispone más? Sí, hay un trabajo que acaba de salir, una revisión de 57 trabajos en todo el mundo, 500.000 pacientes, y la buena noticia es que los pacientes asmáticos, al estar bien controlados y con el tratamiento correcto, que generalmente se basa en broncodilatadores y corticoides inhalados, tienen 13% menos de infección por COVID que un grupo control, misma edad y factor de riesgo sin asma, y si tuvieran COVID, les va 15% mejor que al grupo que no tiene asma, y creemos que eso tiene que ver con el buen uso de los medicamentos, con el buen control de su enfermedad, ya que los corticoides inhalados que vienen en PAF, que se usa básicamente en todos los asmáticos, deberían usarlo, distintas dosis, distintos tipos de dispositivos, harían que el famoso receptor AC2 que tanto hablamos en el COVID se exprese en menor proporción, y entonces esos pacientes, al estar bien controlados, tienen menos receptores y el COVID, el virus, produce menos replicación, entonces tiene una enfermedad menos grave. Claro, se vuelve menos fuerte dentro del organismo. Esencialmente hay una mínima barrera que es a través de estos tratamientos que entendemos ayuda finalmente. Ahora, ¿son considerados personas de riesgo para lo que es la segmentación en el esquema de las vacunaciones? Porque esta es una
pregunta. Viste que ahora están vacunándose a mayores de 60 y en algunos lugares ya a personas con enfermedades de base. ¿El asma está considerada una patología que te coloca dentro del grupo de personas de riesgo? Sí, está considerada, por ejemplo, para la vacunación dentro de los menores de 50 y mayores de 19 años como un factor de riesgo para padecer un COVID moderado o severo. Esas son recomendaciones que son previas a estos trabajos y por eso es interesante que si bien hay que tener mucho cuidado, los asmáticos pueden desarrollar una crisis relacionada con el COVID, este trabajo vino a poner luz sobre este tema. Y una cosa interesante que nos pasó con la infección anterior, nosotros en el H1N1 vimos que los pacientes asmáticos tuvieron más crisis, les fue peor, y el uso de corticoides inhalados o por vía oral producía más crisis o eventos más graves. Ahora, por el contrario, incluso un trabajo publicado en la revista Lancet demostró que el budesonide, que es un corticoide inhalado, incluso en los no asmáticos, pero sobre todo en los asmáticos, reduce los síntomas, disminuye los días de internación y los pacientes tienen 2 días menos de fiebre que el grupo control. Claro, está muy bien lo que decís, José Luis, porque en realidad es una enfermedad tan nueva sobre la cual se están haciendo recién hace un año estudios de prueba científica, ¿no? Entonces toda esta información que nos compartís es información súper valiosa para poder seguir comprendiendo cómo circula este virus, cómo nos afecta en el organismo y sobre todo cómo poder abordarlo desde distintos lugares. Me parece también una oportunidad charlar con vos qué hacemos con aquellas personas que ya tuvieron COVID y que deja una secuela, eso está comprobado también, dentro de lo que es la salud del órgano respiratorio. ¿Qué tipo de controles como neumonólogo vos sugerís a quien ya ha sido COVID positivo? Bueno, fundamental aprovechar ahora que viene el invierno 2 cosas importantes. Ponerse las vacunas que corresponden. Los asmáticos están fuera de la población general, o sea, todo asmático debería recibir la vacuna antigripal, más aún si tuvo COVID, porque sabemos que una de las secuelas que deja el COVID en el pulmón son algunas secuelas, digamos, respiratorias, como más predisposición a hacer infecciones bacterianas y virales. Y una cosa interesante con esto es que la vacuna antigripal demostró que los pacientes vacunados contra la gripe tuvieron 25% menos COVID que el grupo control que no recibió la vacuna. Eso se debe a distintos factores. Muchísimo, pero aparentemente, un porcentaje altísimo, claro, realmente. Es muy interesante. Sí. Esto está en estudio, pero lo que creemos que la vacuna, en esta época sería ideal, la vacuna antigripal dispara un fenómeno inflamatorio inmunológico que es realmente positivo para combatir el COVID. Entonces estos pacientes que están con un sistema inmunitario activado por la vacuna antigripal, si se enfrentaran ante el virus, tenían un sistema inmunitario en alerta, digamos, y eso haría que 25% menos de infección tienen los pacientes que se han vacunado contra la gripe. Qué importante, o sea que hay que tener muy en cuenta esto que nos dice José Luis, porque es importante también vacunarse contra la gripe, por supuesto dejando el periodo de 14-15 días entre la vacuna de la gripe y la de COVID, pero es muy importante que toda la población tenga en cuenta justamente que la vacuna contra la gripe en este contexto tiene un valor aún mayor que el habitual. Sí, claramente tiene mucho valor. También la de la neumonía, y con respecto a los estudios respiratorios, es sencillo. Todos los pacientes que tuvieron COVID deberían consultar a un neumonólogo antes de que llegue el invierno, hacerse por lo menos una radiografía de tórax, una buena espirometría y un buen examen físico. Con eso creo que es suficiente para poder encarar el invierno en buenas condiciones. Perfecto. Para finalizar, una cosita más. La de la neumonía, la vacuna contra la neumonía, ¿qué indicación tiene? Porque no se coloca para todo el mundo, tampoco es como la gripe todos los años. Breve, si nos podés explicar eso. Sí, hay 2 tipos de vacunas para el neumococo, que es la bacteria que más produce neumonías. Una que tiene 13 variantes y la otra 23. Se colocan a partir de los 65 años. Una primero, al año siguiente la otra, y a partir de ahí cada 5 años hasta los 70 años. A partir de los 70 años generalmente ya no tiene mucho sentido seguir aplicando la vacuna antineumocócica porque se cree que ya se crearon los anticuerpos suficientes. Bien, bueno, doctor José Manuel Viudes, un placer, José, realmente que nos des este tiempo y sobre todo esta información bien clara para que nadie tenga el otro problema que tiene la pandemia, que es la infodemia, no saber cómo manejarme, siempre interpretar. Lo que acá siempre decimos es a las fuentes, buscar información que te permita tomar decisiones que en general tengan que ver con cuidarnos. Así que en el Día del Asma, toda la data la tuviste acá y muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.